Descubriremos el Central Park en Nueva York en este video, el escape perfecto, un lugar donde el bullicio de la ciudad se desvanece. ¿Quieres descubrir los secretos de este oasis en medio de la jungla urbana? Esto es Nueva York, una de las ciudades más caóticas del mundo, rascacielos, autos, personas por todo lado y sobre todo muchísimas tiendas. Pero dentro de este caos encontramos uno de los parques urbanos más importantes del mundo. Bienvenidos al Central Park. El Central Park es el pulmón más importante de la ciudad de Nueva York, el pulmón natural. Es un oasis en medio de esta gran ciudad que todo el tiempo está corriendo. En 1858 deciden abrir este parque para que las personas de Nueva York pudieran tener un espacio donde tomar el aire y calmar un poco ese afán de la ciudad. Imaginar a Nueva York sin el Central Park es algo difícil, pero hubo un tiempo en el que este oasis solo era un sueño. En 1857, cuando la ciudad era puro ladrillo y sobre todo mucho caos, surgió la idea de crear un refugio perfecto, diseñado por Frederick Law Olmsted y Colbert Barnes, quienes ganarían un concurso en 1858 con su plan llamado Greenwald's Plan, o el Plan del Prado Verde, un parque para todos, un lugar donde el ruido se apaga y la naturaleza toma el control. Hoy, Central Park es mucho más que árboles y lagos. El Central Park fue el primer proyecto paisajístico de Nueva York y esto fue un impulso para grandes ciudades que decidieron replicar algo parecido al Central Park. En el Central Park también encontramos un lugar llamado el Bethesda Terrace, uno de los lugares más importantes y más visitados por los turistas. Sin embargo, este lugar cuenta con una de las historias más interesantes. Tiene una escultura llamada The Angel Water, en español sería el ángel del agua. Esta escultura fue realizada por una mujer, sería la primera mujer a la que se le daría la oportunidad de hacer algo para la ciudad, algo muy importante para todas las mujeres durante esta época. En el corazón del Central Park se encuentra el icónico Bethesda Terrace. Es un verdadero tesoro histórico, construido en el siglo XIX con el estilo arquitectónico inspirado en el Renacimiento italiano. En 1873, Emma Stevens hizo historia al convertirse en la primera mujer en crear una escultura en el Central Park con su famosa obra Angel of Water. En esa época donde las mujeres eran vistas como una figura secundaria, su inclusión rompió barreras al demostrar el talento femenino en el mundo del arte en un tiempo donde la igualdad era casi inexistente. Bueno, nos encontramos de camino al Strawberry Field. Es el memorial dedicado a John Lennon. Estoy un poco alejado de él porque en este momento se encuentran un grupo grande de personas tocando diferentes canciones de los Beatles y de John Lennon. Así que vamos a conocer un poco del Strawberry Field y vamos a escuchar un poco de lo que está pasando en este lugar. Después de la trágica muerte de John Lennon el 8 de diciembre de 1980, la ciudad de Nueva York decide crear un homenaje a este cantante dentro del Central Park, un homenaje llamado Strawberry Field, como su canción que escribió John Lennon, hablando un poco de la infancia, un poco de lo que era la vida de los niños en los orfanatos. Se dice que Lennon escribió esta canción ya que pasó su vida muy cerca a un orfanato donde compartía con los niños de ahí, ya que se sentía identificado al sentirse también solo viviendo con su tía Mimi. Por el tono de superación de esta canción se decide ponerle el nombre de Strawberry Field a este memorial en el Central Park. Como todos los lugares que visitamos,
este lugar no es la excepción, también cuenta con una historia, un pasado oscuro. En este lugar, antes de ser llamado el Central Park, estaba ocupado por una comunidad afroamericana llamada Seneca Village, fundado en 1825. Durante muchos años la comunidad afroamericana se asentó en esta parte de Nueva York, creando sus casas, sus escuelas, algo que para la época era muy poco común. Un poco antes de 1825 fue la abolición de la esclavitud. Por eso fue muy importante Seneca Village para todas las personas afroamericanas, afrodescendientes. Fundada en 1825, Seneca Village fue una vez el hogar de casi 200 residentes afrodescendientes e irlandeses. Para 1855, casi la mitad de ellos eran dueños de sus propias casas. Tenían escuelas, iglesias, jardines y derecho al voto porque eran dueños de sus tierras, cosa que era prohibido para la gente de color que no contaba con propiedades. Tras una ley, la ciudad decide sacar y derrumbar esta comunidad, afirmando que eran unos invasores y gente pobre. Así pudieron iniciar la construcción del Central Park, en esta parte donde se había asentado esta pequeña comunidad. Algo importante de Seneca Village: después de su construcción, muchos inmigrantes de diferentes partes del mundo, sobre todo irlandeses, se asentaron en este lugar. Crearon comunidades, lugares estratégicos y sobre todo muchos sitios para ayuda de la comunidad en general, cosa que fue terminada totalmente cuando se inició el proyecto del Central Park. Aunque no todo lo que encontramos en el Central Park es bien. Estos lugares así que están como un poco encerrados cuentan con mal olor porque muchas personas vienen aquí a hacer sus necesidades y pues es algo que daña lo bello de este lugar. Este es el Bow Bridge, uno de los puentes más fotografiados en el Central Park aquí en Nueva York. Es uno de los lugares donde vienen todos a tomarse la foto romántica, pues por muchas películas donde ha salido este mismo puente. Es impresionante todo lo que podemos descubrir en este hermoso parque. No solo es escapar de la ajetreada ciudad, sino sumergirnos en muchas historias, pasando desde su icónico zoológico, famoso en muchas películas, como también por todas las esculturas que se encuentran dentro de este. Alicia en el País de las Maravillas, el Perro Alto, el Patito Feo y sobre todo muchas personalidades famosas de la historia. Definitivamente el Central Park es un lugar para caminar, tener mucho tiempo para dar vueltas, conocer toda la cantidad de atracciones que hay aquí, de darse un paseo, tomar aire o simplemente venir a hacer ejercicio. Un lugar que vale la pena visitar como todos los puntos importantes de Nueva York. Espero hayan disfrutado este pequeño recorrido por el Central Park. Faltaron muchos lugares, pero pues la idea es que hayan conocido. Recuerden suscribirse, dar like y compartir. Y bye bye todo el mundo.